24 tarde. Comenzamos 24 tarde, vale, con información del momento desde el Centro de Santiago Operativo de Carabineros. Sí, realizaron un operativo tras encontrar más de 60 ladrillos de droga en un edificio. Vamos Fabián con... Collado, sí, en vivo con la información. Fabián, vamos contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vale, Andrés, ahí ustedes están viendo las imágenes porque el Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros se encuentra en el epicentro de la región metropolitana, calle San Martín, a la altura de General Maquena, porque habría en el interior de un departamento más de 60 ladrillos de estupefacientes. ¿Cómo se habría dado cuenta de esta situación? 3 delincuentes habrían intentado ingresar hasta el condominio por la fuerza. Esto habría sido detectado por el conserje, el cual se habría dado cuenta de que se trataba de un posible robo. Por lo mismo, inmediatamente los detuvo y es ahí cuando arrancaron en direcciones desconocidas. Una situación anómala absolutamente. Por lo anterior es que Carabineros fue alertado por el conserje de este hecho y cuando la policía uniformada llega al lugar ingresan hasta el departamento donde querían acceder estos delincuentes y al interior habrían encontrado más de 60 ladrillos de marihuana, lo que captó las miradas, lo que llamó la atención. Por lo anterior es que inmediatamente quedó este edificio custodiado por Carabineros y posteriormente el Grupo de Operaciones Policiales Especiales en conjunto con el OS7 están realizando operativos acá en el centro de Santiago, producto de que se podría tratar de una banda delictual. No se sabe muchas características al respecto todavía. Andrés. Sí, Fabián, ¿esto es lo que se conoce en la jerga policial como una mexicana? Exactamente, eso es lo que habrían tratado de realizar estos delincuentes. Por eso es que ellos trataban de robar. No significa, no es que haya sido una posible caleta de droga de estos antisociales. No, lo que habría sido es que ellos habrían tenido el dato de que algo habría al interior, que claro, no sabía obviamente el conserje de qué se trataba y por eso era una posible mexicana o quitada de droga lo que habrían tratado de realizar estos antisociales que arrancaron del lugar, pero en el departamento no había nadie. Por eso es que hasta el minuto y posiblemente no hayan detenidos respecto a este caso. Va a haber que desarrollar toda una investigación en torno a esto para poder ver ¿de qué se trata? Se trataba de una organización delictual, una organización dedicada al tráfico de drogas en grandes cantidades o de microtráfico acá en el centro de Santiago. Eso es lo que está buscando dilucidar Carabineros a esta hora que mantiene el tránsito, de hecho, suspendido en San Martín a la altura de General Maquena en dirección hacia el Palacio de la Moneda. Está todo el tránsito cortado porque hay equipos multidisciplinarios de Carabineros que están desarrollando acá su labor. De hecho, también se están analizando cámaras de seguridad para poder ver el ingreso y también poder individualizar a estos sujetos que habrían protagonizado esta quitada de droga y es así como queda al descubierto esta caleta de estupefacientes, 60 ladrillos de marihuana, que es bastante. Por lo mismo, la policía uniformada en instantes nos va a entregar declaraciones para poder conocer más detalles respecto a este caso que está en desarrollo y también para poder observar la situación investigativa que está analizando Carabineros, si es que efectivamente saben qué banda podría estar vinculada a este caso. Información que está en desarrollo, todavía no tenemos más antecedentes de aquello. Mientras tanto, vamos a revisar otras informaciones que han ocurrido durante las últimas horas. Presten atención a estas imágenes de cámaras de seguridad que corresponden a la comuna de Macul. Ahí se observa cómo un cuarto para las 8 de la tarde del día de ayer, una persona llega en una camioneta, una Peugeot 3008 de color blanco. Estaba esperando, venía de visita al parecer a un condominio que está ubicado en Américo Vespucio, en su caletera, a pasos de la rotonda Quilín, pero estuvo esperando algunos instantes, se habría demorado bastante en que le dieran el acceso al interior de este inmueble, de este condominio, y es ahí cuando llega un grupo de delincuentes, 2 vehículos que se ponen con la caletera de Américo Vespucio en dirección hacia el sur y se bajan los antisociales, lo intimidan, incluso se puede observar cómo la víctima en un minuto alza las manos o pone las manos en alto. ¿Para qué? Para que no le hicieran nada, para que no lo atacaran. Se apoderan de este vehículo en definitiva y arrancan en dirección desconocida. Lo que llama la atención, si ustedes observan en las cámaras de seguridad, ahí queda al descubierto de que dentro de los 2 vehículos en que circulaban los delincuentes, uno de ellos era del mismo modelo, del mismo color del que tenía la víctima.
una Peugeot 3008 de color blanco, lo que obviamente genera sospechas, captó las miradas y luego de esto se pudo dar cuenta de que los delincuentes habían realizado un tour delictual. Esa otra Peugeot 3008 la habían robado a la misma altura, pero por la otra caletera, la que da en dirección hacia el norte, por el lado de la comuna de Peñalolén. Una familia, una mujer que iba junto a sus 2 hijas y su asesora del hogar, antes de ingresar al domicilio, fue víctima de un portonazo, le robaron este vehículo y 5 minutos después se produce lo que ustedes están viendo en pantalla. Por lo mismo le consultamos a los vecinos respecto a este hecho, lo que ellos conocían, lo que sabían sobre todo estos riesgos, porque viven a pocos pasos de la autopista. Vamos a revisar esas declaraciones. Sería alguien de visita, claro, que vino a dejar una persona que vive acá, porque eso fue lo que comunicaron por el WhatsApp de la villa. Porque todos los días por Vespucio, en esta cuadra, afuera de los negocios, hay portonazos, como la entrada a la autopista está acá cerca. Pero es como el tercero o cuarto portonazo que tenemos. Los otros han sido ahí, junto con el kiosco, y anoche fue aquí, la entrada. ¿Podría haber sido alguien que venía de visita quizás? Posiblemente, o venía a dejar a alguien, porque se tardó mucho en entrar. Es el tiempo que se demoró mucho, los delincuentes aprovecharon porque ellos iban pasando y de repente vieron la oportunidad. Sí, esto tiene que ser rápido. Fue interceptada por un vehículo de tipo SUV, color gris plata, del cual descienden aproximadamente 4 sujetos, aparentemente todos con armas de fuego, los cuales la intimidan y la obligan a descender del vehículo. Momento en el cual los sujetos, al momento de abordar el vehículo, huyen en dirección desconocida. Investigación entonces que está siendo desarrollada por las policías respecto a este hecho que le estamos contando y para poder analizar paso a paso lo que habría ocurrido. Vamos a revisar otros hechos de la jornada y nos trasladamos a ver este operativo que terminó con 3 detenidos protagonizados por la Policía de Investigaciones. Ustedes van a ver las imágenes que ocurrieron el 7 de junio del 2023 y que estuvimos reporteando en su oportunidad. Ahí ustedes pueden observar en las cámaras de seguridad cómo un grupo de delincuentes se realiza una violenta encerrona en el sector de Lo Hermida, en la comuna de Peñalolén, y luego arrancan, luego a apoderarse del vehículo de la familia. Fue en medio de la fuga de estos antisociales que en la avenida Grecia, a la altura de Los Molineros, estaban arrancando rápidamente y terminaron atropellando a una persona, a una mujer a la cual le quitaron la vida. Delincuentes que fueron detenidos, parte de ellos el 20 de octubre de este año, y la Brigada de Robos Sur Oriente protagonizó la operación Los Silverados. ¿Y por qué Los Silverados? Porque ustedes ven, la camioneta era parte del botín de estos antisociales, buscaban este tipo de vehículos para sustraerlos, pero ocurrió todo esto en medio de una desgracia, la muerte de una mujer porque estaban arrancando. 3 delincuentes fueron detenidos, los que faltaban durante estas últimas horas por la PDI. Vamos a revisar sus declaraciones. Esta banda tenía una característica: ellos se dedicaban a la comisión de delitos de vehículos, idealmente de alta gama, los cuales al momento de que sustraían estos vehículos, lo que hacían era fotografiar dichos vehículos para subirlos a redes sociales y ostentar la comisión de estos hechos. Es importante señalar que estos sujetos no tenían un rango etario para la comisión de estos delitos de las víctimas, solamente buscaban vehículos de alta gama, y al encontrarse con alguno de estos de su interés, y hacían lo posible para cometer el delito de robo en intimidación o violencia. Ahora, volvemos con los operativos que están siendo protagonizados por equipos multidisciplinarios de carabineros. El OS7 ya tiene prácticamente listo todo lo incautado que va a ser derivado hasta el estamento que está ubicado en la avenida Santa Isabel de la comuna de Providencia para poder ser sometido a peritajes. Son más de 60 ladrillos los cuales estarían al interior de este departamento del piso 9. Según los antecedentes, durante esta mañana son 3 delincuentes los cuales habrían llegado por la fuerza, habrían intentado ingresar, acceder hasta el 9º piso, habrían tratado de realizar una quitada de droga, como tú lo decías, Andrés, o como se conoce, una mexicana. Esto fue advertido por el consejo, y claro, no sabía lo que había al interior o cuál era el objetivo de estos antisociales. Por ello inmediatamente los detuvo y ellos arrancaron, pero llamó a carabineros para poder alertar de esto, y cuando observan al interior del departamento qué era lo que había, cuál era el botín de estos antisociales,
es droga, lo que ustedes están viendo, más de 60 ladrillos de marihuana que tiene que ser obviamente confirmado este estupefaciente por los laboratorios de Carabineros con el fin de poder ver si es que acá hay una banda organizada dedicada al tráfico de drogas que esté tomando ¿Fabián? el centro de Santiago. Es parte de las dudas, interrogantes que tiene que dilucidar Carabineros, Andrés. Si entendamos, por lo menos, no sé, un ladrillo de cocaína, por ejemplo, que uno se imagina, o marihuana, ¿a cuánto más o menos podría ser de este tipo de droga? Me imagino que tanto las dos drogas que yo te menciono también se les puede compactar en ladrillos. ¿Por qué se trabaja de esta manera en algunas bandas? Dame un segundo, Andrés. Dale. Sí, mira, lo van a entregar declaraciones ahora Carabineros porque se encuentra el comandante Rodrigo Arroyo del OS7 para que nos entregue los antecedentes. ¿Cómo le va, comandante? Nos estamos ordenando acá con el resto de nuestros colegas. Bueno, si nos puede contar los detalles porque llama la atención todo esto. En la mañana recibe la alerta Carabineros y después descubren esta cantidad de droga, ¿no? Sí, bueno, muy buenas tardes. Esto obviamente se genera a raíz de un llamado que se efectuó al 133 de Carabineros por vecinos que señalaban primeramente que había al parecer un robo dentro de uno de los departamentos. Se constituye personal de Carabineros, establecen, ¿no es cierto?, que uno de los departamentos estaba obviamente forzado y en el interior había una cantidad indeterminada, digamos, de droga. Con esos antecedentes se establece, ¿no es cierto?, se concurre por parte de nosotros comunidades especializadas y existe en este momento, ¿no es cierto?, un proceso investigativo con el Ministerio Público donde se están estableciendo, ¿no es cierto?, cuáles fueron las circunstancias y los hechos de cómo se generaron el tema. Esto con los antecedentes que nosotros tenemos como Carabineros, estamos estableciendo, ¿no es cierto?, que al parecer también habría alguna vinculación con otros procesos investigativos que nosotros tenemos y que se han generado acá en el sector centro de Santiago. O sea, podríamos estar hablando de una banda. Claro, no, todo esto todavía está en desarrollo. Hasta el momento, ¿no es cierto?, tenemos un hallazgo de una cantidad importante de drogas. Se están haciendo levantamientos de cámaras y de otro tipo para poder establecer, ¿no es cierto?, las personas que habrían ingresado, en este caso, al condominio y al departamento y sustrajeron, ¿no es cierto?, también una cantidad de especies que no sabemos si también iba droga en el interior. Una quitada de droga, entonces estaríamos hablando. Podríamos ser, como le digo, todavía estamos en desarrollo y estamos también asistiendo vinculación con otras investigaciones que nosotros tenemos en este momento en investigación. Nos dicen que él fue amenazado por estas personas que ingresaron al edificio con un arma de fuego. Al parecer había armamento de fuego, pero todo eso, como le digo, está en proceso de investigación. ¿Estaban analizando ustedes cámaras de seguridad? ¿Iban con algunos elementos en la mano estos delincuentes cuando arrancan? O sea, para ver si se concretó sustracción de droga por parte de ellos. Claro, por eso le vuelvo a repetir. Dentro de lo que los individuos sacan, hay especies que todavía no tenemos la certeza todavía de qué es lo que hay. Podría ser droga, como podría haber otros elementos dentro digamos, del departamento que ingresaron. Los antecedentes que ustedes manejan, comandante, vinculan a esta banda realizando negocios de narcotráfico acá en la comuna de Santiago Centro o en otras partes. Claro, eso lo estamos vinculando ahora con otras investigaciones que nosotros tenemos dentro de lo que estamos trabajando acá en el sector de Santiago Centro y que ya se han desbaratado otras organizaciones como fueron el mes de febrero, que fueron también, ¿no es cierto?, acá las inmediaciones del lugar donde estamos en este momento. Comandante, en este caso se hablaría de marihuana. Encontrar más de 60 ladrillos de droga en un edificio, toda la información en desarrollo. Se trata de una banda, se está investigando si es una quitada de droga, la famosa mexicana. Todo ello lo tendremos más claro en algunos minutos con Fabián Collado del centro de Santiago, pero nos movemos al sur, ¿vale? Sí. Ahora, Nos vamos al sur porque a esta hora se están realizando las diligencias en torno al asesinato de los 3 carabineros en Cañete. Sí, hasta el lugar donde se generó el incendio llegaron diversos policías para continuar los peritajes con la presencia del fiscal regional de la Araucanía a cargo de la indagatoria. Vamos a tomar contacto con César Campos, que se encuentra en el lugar. César, vemos ya movimiento de la reconstitución de escena. Sí, tenemos algún problema en la conexión con César Campos. Está sin retorno César Campos, vamos a retomar el contacto con él. Esta es la zona de Antiquina, recordemos, la ruta P72, ¿vale?, donde ocurrió este lamentable ataque a los carabineros que le costó la vida a 3 funcionarios de carabineros que fueron despedidos durante la jornada del día martes. Es una reconstitución de escena encabezada por quien nombró el de fiscal nacional Ángel Valencia como el fiscal que encabeza las investigaciones, que es Roberto Garrido. Y está en el lugar y vemos el amplio operativo de carabineros, Andrés, sí. Además, los vehículos blindados que han llevado a la zona para realizar esta constitución de escena. Recordemos que según lo que
se ha conocido, los 3 carabineros habrían muerto producto de disparos y luego se habría provocado el incendio con sus cuerpos en el vehículo. Vamos ahora sí a tomar contacto con César Campos. César. Hola, ¿les puedo pedir un favor grande? Por favor, no quiero molestarles, sé que están haciendo su trabajo. Habla, yo tengo la pista de allá. Sí, lamentablemente todavía no tenemos el contacto con César Campos, es una información absolutamente en desarrollo, un movimiento de carabineros, esta reconstitución de escena de lo que fue este brutal ataque que le costó la vida a 3 carabineros. Esta es la zona donde, como tú bien detallabas, Vale, donde se encuentra la camioneta con el cuerpo calcinado, lamentablemente, con los cuerpos calcinados de los 3 carabineros, de acuerdo a la información que hemos ido conociendo durante las últimas horas. También el trabajo, por ejemplo, del testigo que entrevistó Ricardo Campos hace un par de días. Claro, la balacera ocurrió en un sector más o menos distante 5 kilómetros del lugar que estamos viendo. Son trasladados estos cuerpos hasta este lugar donde finalmente son hallados. Obviamente que resta por investigar. Faltan muchas. Aún quedan muchas dudas respecto a este caso y es justamente una investigación de carácter reservado, que no conoceremos mucho hasta obviamente que hayan resultados. Imagen en vivo, ¿no? Sí. Imagen en vivo, ruta. Esta es la ruta Quivico-Cañete, donde ha llegado gran cantidad de funcionarios de control de orden público. Se nos ha informado que ha llegado el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, y llegó esta mañana, ¿no es cierto?, a Cañete para hacer diversas diligencias, tanto desde el aire como en tierra, con diverso contingente. Ustedes lo ven, tanto militar como de carabineros. Estamos a unos 500 metros de donde se encuentra la garita, ¿no?, donde estaba la camioneta quemada, y lamentablemente los 3 funcionarios fallecidos de carabineros. Son diversas las diligencias que se realizan a esta hora. Primero, al parecer, porque no hay nada confirmado, hemos tratado de conversar con el Ministerio Público, que también con carabineros, pero se va a hacer una pequeña reconstitución de escena de lo vivido precisamente el fin de semana en esta zona, ¿no es cierto?, donde lamentablemente ocurrió el crimen de estos 3 funcionarios de carabineros. Gran contingente policial, insisto, se están ocupando las 2 vías, las 2 rutas de la calzada. Ustedes escuchan aquí las instrucciones que nos da precisamente Carabineros de Control de Orden Público respecto de los medios de comunicación. Fuimos sacados precisamente del lugar más cercano a la garita, ¿no es cierto? La pista desocupada, todo lo que es pista desocupada, por favor. Esas son las instrucciones, ¿no?, que se les da a los medios de prensa para que el gran contingente que ustedes ven en la cámara de Carlos Saldías, ¿no es cierto?, pueda realizar las diversas diligencias que se van a realizar. Precisamente en este sector y también, ojo, en el sector donde está la casa, ¿no?, a unos 5 kilómetros de acá, la casa donde se realizó la fiscalización fatídica, ¿no?, esa madrugada donde estos 3 funcionarios de carabineros fueron a ver a este ahora testigo clave de lo ocurrido, ¿no? Recuerden ustedes que uno de nuestros equipos pudo entrevistar a la madre de este hombre que fueron a fiscalizar estos 3 uniformados, de que estuvieran en su casa, ¿no? Había una orden de arresto domiciliario y es la mamá de este joven que relata a un equipo de 24 horas lo que ocurrió allí. Y lo dice literalmente, estaban conversando, ¿no?, con este joven y comienzan a escucharse los disparos. Es allí que uno de los uniformados dice: agáchate, tírate al suelo. Fueron las palabras que uno de los uniformados le dijo a este hombre, y es por eso que se convierte en un testigo clave de estas diligencias. Precisamente vamos a escuchar parte de ese ambiente, parte de esa entrevista de nuestro equipo de 24 horas comandado por René Garcés y Ricardo Campos, realizado hace algunos días. Escuchemos. Su hijo era el que tenía que pasar la noche en la casa, ¿no? Sí. Yo llegó hasta desesperado porque él jamás había visto una cosa así. No sé, dijo, si él vio o no, porque dice que se desnudó. Vio nada más que cuando le gritó un carabinero
Ahí estaban las palabras entonces de la mamá, ¿no? De este testigo clave y que se convierte ahora, insisto, en testigo protegido de lo que habría ocurrido, ¿no? Ese fin de semana con el crimen de estos 3 uniformados. Durante toda esta jornada, un helicóptero de la Armada ha estado sobrevolando la zona, no solo la parte de la garita donde fue encontrada esta camioneta, lamentablemente con los cuerpos calcinados de los uniformados, sino que también, ya lo decía, esta casa donde vive este testigo protegido. Hasta el minuto no hemos visto al fiscal Roberto Garrido, el fiscal del Regional de la Araucanía, quien está a cargo, ¿no es cierto?, de realizar precisamente estas diligencias. Vamos a estar atentos a lo que ocurre. Insistimos, la ruta está completamente cortada, no hay paso y traspaso de vehículos, pero vamos a estar atentos a lo que diga el punto de prensa, ¿no? El fiscal regional de la Araucanía respecto de las diversas diligencias que se van a realizar y si lo más probable, ¿no? Se realizan las diligencias no solamente aquí en el sector donde se encontró la camioneta quemada, sino que también en la casa de este testigo protegido. Compañeros, no tengo retorno, se los tengo que decir, así que continúen ustedes o pueden estar en contacto con Carlos, que es el camarógrafo, para que me den instrucciones. Sí, el trabajo de César Campos ahí en la ruta P-72, donde se está realizando esta reconstitución de escena de uno de los 2 hitos que se están investigando en la muerte y tras el crimen de los 3 carabineros. Vemos ahí el contingente policial, ruta cortada y por supuesto estamos atentos a cómo se desarrolle esta reconstitución de escena que busca aclarar lo que pasó tras este crimen. Vamos a seguir con otros temas, también policiales. Hasta 6 millones de pesos recibía un hombre que arrendaba piezas de una casa tomada, esto en el barrio Yungay. Tras diversas denuncias, la vivienda fue desalojada. Vamos con David Maldonado, que nos cuenta más detalles. David. ¿Qué tal, Andrés, Valentina? ¿Cómo están? Buenas tardes. Son 3 las propiedades que fueron desalojadas, como tú decías, aquí en el barrio Yungay, uno de los sectores más emblemáticos de la capital y que es constantemente víctima de este tipo de situaciones, donde usurpan propiedades que se encuentran sin sus moradores, las toman y que luego terminan subarrendando de manera irregular estas propiedades y de manera extorsiva principalmente a personas extranjeras o que no cuentan con su documentación. ¿Qué ocurrió en este sector? ¿Qué ocurrió con estas 3 propiedades? Bueno, es una serie de denuncias a la policía. De hecho, en el 2023 se registraron 96 denuncias por incivilidades, ruidos molestos, peleas e incluso venta de drogas en este sector, lo que propició, por supuesto, que Carabineros en conjunto con la Municipalidad de Santiago realizaran este trabajo que, de hecho, ya venía investigando el Ministerio Público hace mucho tiempo, estas propiedades que se encontraban tomadas hace 4 años. Esto comenzó a la fecha, muy cercano a la fecha de la pandemia que se toma en este sector y desde esa fecha que se encontraban tomadas estas propiedades aquí en el barrio Yungay. Como les decía, comienza este trabajo colaborativo entre Carabineros de la Tercera Comisaría de Santiago con la Municipalidad de Santiago para desalojar estas propiedades que en el marco de la ley de usurpaciones, por supuesto, con la autorización del dueño de la propiedad, permite agilizar un poco los procesos. Se le notificó a las personas que residían de manera irregular, de manera ilegal al interior de esta propiedad que tenían que ser desalojadas estos días previos a este desalojo que ocurrió la jornada de esta mañana, y cuando llega la policía junto con la municipalidad a desalojar estas 3 propiedades, solo se encontraron en su interior 3 personas adultas y 2 niños. Uno de los niños era chileno y el resto eran todos extranjeros. Uno de ellos, de hecho, no tenía documentación, por lo cual fue conducido hasta migraciones de la Policía de Investigaciones, mientras las otras 2 personas, junto con los 2 pequeños, uno de ellos, como ya les mencionaba, de nacionalidad chilena, fueron ayudados con el municipio. Estos van a asesorar cuál es el proceso que tienen que seguir de aquí en adelante. Consideremos que ellos estaban arrendando una propiedad que probablemente sabían que esta propiedad era usurpada porque no les pidieron documentación, mucho menos la documentación de su situación migratoria en el país. ¿Qué ocurre cuando Carabineros ingresa hasta estas propiedades en el interior? Se encuentra estas propiedades que estamos acostumbrados a ver que se dividen entre 15 y 20 habitaciones en precarias condiciones. Se encuentra además un arma de fuego, o al menos estaba habilitada para ser percutada. Hablamos con Carabineros, pasemos a escuchar lo que dijeron. Son 3 inmuebles que se desalojaron. Uno de estos inmuebles tenía moradores, que son 3 adultos y 2 menores. Se están tratando, se están apoyando en todo lo que respecta a estas personas. Hay una persona que está en situación irregular,
que se trasladó ahí con apoyo de la PDI para verificar su antecedente. Hay denuncias, como señalé, hay un caso de un homicidio, hay incivilidades, hay tema de ley 20.000 también. Hoy día también hay una pena mucho más grande también para estas personas que están subarrendando, no solamente asociado quizás a una ordenanza municipal o una ley menor, sino hoy día estamos hablando de un delito y finalmente la Fiscalía dentro de la mesa jurídico-policial nos ha encargado poder también levantar este antecedente que lo hemos podido encontrar en cada una de las casas, es decir, queremos llegar también a quiénes son los responsables y los inescrupulosos que les están arrendando y aprovechándose de las circunstancias socioeconómicas de la gente. Bueno, arriendos extorsivos, abuso de el uso de estas propiedades que en este momento están siendo cerradas, tapadas por el municipio justamente para evitar que vuelvan a ser tomadas y utilizadas para hacer estos subarriendos extorsivos. En muchas ocasiones arriendos que se realizan principalmente por páginas no oficiales como Facebook, donde llegan principalmente, como ya les mencionaba, a personas que tienen situación migratoria irregular o que no cuentan con la documentación necesaria. Con estas 3 propiedades, que como ustedes pueden ver en imágenes se están cerrando en este momento, está trabajando el municipio para cerrar, son 3, son esta casa amarilla que ustedes pueden ver en pantalla y 2 casas que están más atrás. Con estas propiedades cerradas ya son 60 en este trabajo que está haciendo la municipalidad en Santiago, 60 propiedades recuperadas. 22 de ellas aquí en el barrio Yungay, un barrio que es muy conocido, que es muy emblemático en el sector, Andrés, Valentina. Sí, David, lo que tú estabas comentando, esto es parte de una serie de operativos que se están llevando a cabo en la Municipalidad de Santiago, que los hemos reportado acá, varios desalojos y varios de estos procedimientos. No es inédito este que se está llevando a cabo, pero siempre tienen algunas particularidades. Y lo han dicho las mismas autoridades, David, tú lo sabes mejor en tu reporteo policial de muchas semanas, que esto se relaciona muchas veces con comercio ilegal, con droga, con diversos delitos que hemos visto y se han hecho más patentes que nunca en el barrio Yungay y en otros barrios donde obviamente proliferan este tipo de instalaciones. Sí, así es. De hecho, estas propiedades, por lo que pudimos conversar con la policía, está conectada, o al menos habría estado conectada en algún momento, porque ahora esta puerta estaba cerrada, estaba cercada y con fierros y con un muro que no permitía ingresar, pero estaba conectada con la pequeña Ciudad de Dios, que también se realizó un operativo, que se allanaron 5 propiedades, eso a inicio de año, donde también se descubrieron drogas, un sistema muy parecido de operar, con cámaras de seguridad, con centros de monitoreo para resguardar el sector y los vínculos que tienen también con las drogas, con el crimen. De hecho, en esta propiedad, en una de estas mismas propiedades que fueron desalojadas durante la mañana de este día jueves, se detuvo el año pasado, en enero del año pasado, a 3 personas, a 3 extranjeros vinculados al homicidio, a la muerte de un ciudadano norteamericano que venía pasando por el sector, que aparentemente se habría sacado una fotografía, lo asesinan por aparentemente pensar o lo confundieron con otra persona, lo matan y luego se esconden en una de estas propiedades y justamente en un gran operativo, en una de estas mismas propiedades, es que la Policía de Investigaciones logra la detención de estas 3 personas. Por ende, el vínculo con los homicidios, con la venta de drogas. Pudimos conversar con vecinos durante lo que llevamos este rato aquí en el sector, que lo que más destacan es que durante el día, durante la noche, ven movimientos extraños, ven venta de drogas, además del sonido de disparos también a altas horas de la noche. Claro, y uno debiese pensar, claro, todos operativos que están muy cercanos, un barrio muy cercano, donde vive el mismísimo presidente Boric, y uno debiese pensar por la lógica que eso debiese inhibir la acción de los delincuentes. Hoy día este tipo de delincuencia, muchas veces el crimen organizado, ya les da lo mismo todo. O sea, ni siquiera este tipo de delitos con homicidios de por medio muchas veces a cuadras de donde reside el presidente. No, el descaro es evidente. De hecho, justamente por eso es que la municipalidad está tan preocupada por cercar este sector, tapar las entradas de estas propiedades, porque los inescrupulosos son desalojados, esperan unos días y vuelven a tomarse las propiedades, vuelven a subarrendar y comienza todo el círculo vicioso nuevamente, con venta de drogas, con vínculos con el homicidio, como ya les había mencionado, en un sector que tú bien decías, es muy cerca de donde reside el presidente de la República y que además es víctima constante de los 60 trabajos operativos que se han realizado en la comuna de Santiago. 22 de las propiedades desalojadas se encuentran aquí en este sector, en el barrio Yungay, Andrés. Sí, claro, lo hemos visto. Y vemos ahí también en las imágenes que están acompañando tu despacho, David, cómo estaban estas casas, en qué condiciones se produce estos desalojos, ¿no? Y ahora lo que está pasando ahí, David, ¿qué es? ¿Están sellando? Claro, ¿qué están haciendo ahí? ¿Qué es lo que vemos en vivo?
Mira, tú puedes ver aquí en las imágenes, nos vamos a acercar un poquito sin molestar a las personas que están trabajando, por supuesto. Esta casa amarilla, este portón amarillo que están aquí, que es de corredera, lo están cercando, lo están cerrando, están poniendo una lata justamente para evitar que vuelvan a ingresar. Algo se puede ver hacia el interior de lo que habría sido el pasillo principal donde estaban estas habitaciones. Y son dos casas que, si podemos traer las cámaras de allá, es la Casa Blanca y una casa de más al fondo que se conectan por el interior y que, como les decía, conectan un estacionamiento que da con la pequeña ciudad de Dios, que es otras 5 propiedades que se desalojaron justamente a inicio de año en este mismo operativo, Valentina. Sí, son barrios patrimoniales. Y este tipo de casas son casas antiguas de muchísimas habitaciones, pasillos extensos que permiten muchas veces estos subarriendos, este tipo de hechos que se daban, que tú nos estabas relatando. Entonces ahí ese sellado es para que no se vuelvan a tomar la casa, queda claro. De una casa con otra, David, que funciona guardando el respeto, con una suerte como de ratonera. En el fondo es muy difícil porque al final una casa conectada con otra, tapas por acá, pero se hace otra entrada por acá. Es bien difícil de contener un poco todo lo que se está armando ahí. No, y además que son subdivisiones de materiales muy ligeros, hablamos de madera, algunos paneles que ni siquiera están completos o terminados, ni siquiera cuentan con una red sanitaria para todos. Muchas de estas divisiones no tienen baño, no cuentan con un lavaplatos, un lavamanos o un sector para que se puedan bañar. Además viven niños. Aquí, como ya les decía, en este desalojo se sacaron a 2 pequeños que estaban al interior y que son los que estaban en este momento, porque como les avisan de manera previa, se les notifica que van a ser desalojados. Muchas de las familias que vivían al interior son entre 15 y 20 propiedades o 20 divisiones, piezas en estas 3 propiedades. Tú entenderás la magnitud de personas que vivían del interior, muchos de ellos niños, en precarias condiciones, sin redes de salud y, como tú decías, en estas especies de ratoneras, que de hecho tenían hasta divisiones en esta especie de segundo piso. Si podemos ver en la imagen arriba, esa parte de arriba también es parte de la propiedad. Es como instalaciones una especie más pequeña. Perdón, David, son instalaciones completamente hechizas, instalaciones eléctricas. Lo vimos en la mañana también, un incendio en una estación central. En lugares que se construyen, casonas patrimoniales, como dices tú, de antiguas, que son, de repente que viven 5 o 6 personas, pero se comienzan a subdividir y comienzan a vivir 30, 40, 50, hasta 100 personas con instalaciones completamente ilegales, con el peligro, por ejemplo, detallado más temprano, muy temprano en 24M con el trabajo de Carlos Melín, un incendio que hubo. Afortunadamente hubo solamente una persona herida, pero ni siquiera cuando ocurre el incendio había un catastro de cuántas personas vivían ahí. Aquí no solamente está el peligro del tema de la droga, del tema de los homicidios, todo lo que hemos visto y se ha despachado durante los últimos meses, semanas, sino que también el peligro de vivir ahí, David, por las instalaciones eléctricas, por instalaciones hechizas. Mira ahí cómo está, por ejemplo, el peligro de incendio, por ejemplo. Sí, de hecho, en las imágenes que se pudo tomar durante la mañana se veía justamente esto que tú mencionas, Andrés, Valentina, estas precarias o hechizas instalaciones eléctricas donde queda todo expuesto, están los cables ahí mismo, pasan por la tierra, se conectan justamente con las conexiones del agua, lo que deja en peligro o que puede ocurrir, como tú ya mencionabas, un incendio, un corte eléctrico o que alguien puede haber salido herido o eventualmente muerto a raíz de un accidente en estas precarias condiciones que vivían hacinados además todas estas personas al interior de estas viviendas, no se llaman viviendas, en realidad son pequeñas piezas o pequeños cuartos de 2x2 que de hecho descaradamente arriendan a través de redes sociales, principalmente a personas extranjeras que, como tú también lo decías, son las que están más expuestas a este tipo de situaciones porque no tienen la posibilidad de tener acceso a una propiedad regular por no tener su documentación regulada o porque no tienen el acceso económico y acceden a estas viviendas, a estas piezas al interior de estas propiedades que están tomadas para tener un poco el alcance económico porque evidentemente son mucho más económicas y tienen muchos menos requerimientos para ser arrendadas. Sí, David Maldonado con este desalojo, imágenes en vivo, gracias por la información y por supuesto mantenemos el contacto si hay novedades tras este nuevo desalojo ahí en el barrio Yungay. Gracias, David. Gracias, David. Nos movemos al norte del país. 9 excadetes del Club Cobreloa fueron detenidos en el marco de una investigación por una denuncia de violación en manada ocurrida en septiembre del año 2021. Vamos con Javiera González, Antofagasta, para que nos cuente más de esta detención. Javiera, buenas tardes.
Así es, Andrés Vale, y ustedes ya adelantaban, fue durante la mañana que se confirma finalmente la detención de 9 excadetes del Club de Deportes Cobreloa. Esto en base a una denuncia que se realiza en 2021 por una supuesta violación en grupo, en manada se ha dicho, hacia una mujer que en ese entonces tenía 17 años. Recordemos que ella en ese año denunció, luego bajó esta denuncia, pero fue hace solo algunos meses que esta situación llega a oídos de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados y Diputadas. Es ahí cuando la Fiscalía finalmente abre una investigación a través de la Policía de Investigaciones, realizan algunas diligencias y hoy finalmente se concreta lo que es la detención de 9 ex cadetes de Cobreloa. Comentarte que esto sucede en el contexto de un asado de 18 de septiembre que ocurrió en 2021, justamente en la casa que alberga a estos cadetes y que ella denuncia, asegura, fue violada por ellos. Tenemos declaraciones respecto a la detención y respecto a esta investigación que sigue en desarrollo. Escuchemos. En el marco de una investigación llevada por el Ministerio Público de la ciudad de Calama, lograron el día de hoy la detención de 9 imputados, 9 personas a los cuales el Ministerio Público les atribuye la participación como imputados en el delito de violación. Efectivamente, este procedimiento fue desarrollado de forma simultánea en 3 regiones del país, específicamente en las ciudades de Calama, Osorno y la ciudad de Santiago. Una vez encontrándose detenidos todos los imputados, el día de mañana deberán pasar a la respectiva audiencia de control de detención para posteriormente ser formalizados por los ilícitos que hemos mencionado, esto es, delito de violación y, por cierto, solicitar las respectivas medidas cautelares que sean coherentes con la gravedad del delito investigado. Como lo escuchábamos entonces, en 3 ciudades finalmente se concretan las detenciones de estos 9 excadetes de Cobreloa. Comentarles que fue el mismo Club Deportivo quien emitió un comunicado que rápidamente les explico. Ellos aseguran que han colaborado con la investigación desde entonces y bueno, confirman que 2 de sus jugadores que hoy pertenecen al plantel oficial de Cobreloa fueron detenidos. Ellos en ese entonces eran cadetes de esta agrupación, entonces son detenidos y también aseguran que los van a mantener separados del equipo, eso mientras se aclare su situación legal. Comentarles que esto se contradice un poco con lo que decían hace 2 semanas. Ellos aseguraban que no habían antecedentes suficientes para poder definir si hubo una violación como lo denuncia esta mujer. Sin embargo, hoy la Fiscalía termina con esta detención y comentarles que mañana a eso del mediodía finalmente será el control de detención y también la formalización de cargos por violación de estos 9 excadetes de Cobreloa. Javiera González, muchas gracias por la información desde la región de Antofagasta. Buenas tardes. Gracias, Javier. Y nos vamos a otro tema. El presidente Gabriel Boric abordó hoy el brutal crimen contra los 3 carabineros que fueron asesinados el pasado sábado en Cañete, asegurando que un ataque de estas características tiene connotaciones terroristas. Pamela Araya, con todos los detalles de esta entrevista al presidente. Pami. Hola, muy buenas tardes. Sí, fue una extensa entrevista ante los periodistas que representaron a las distintas radios que son parte de la Asociación de Radiodifusores de Chile. Abordó distintas materias, desde el asesinato a los carabineros hasta, por ejemplo, la libertad de prensa, pasando también por otras temáticas, incluso críticas al presidente de la CPC. Pero ustedes se lo decían al comienzo de este despacho. Se le preguntó al presidente Gabriel Boric sobre lo ocurrido. Recordemos esta tragedia en que se ha asesinado a estos 3 carabineros, ascendido de forma póstuma a suboficiales mayores y cuyas investigaciones se están realizando peritajes a propósito de las diferentes líneas investigativas que también existen al conocerse este hecho, por supuesto. Pues bien, se ha hablado, muchos han hablado en sectores políticos, por ejemplo, de las características de este delito. Hace días incluso el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señalaba que lo que había ocurrido no es una especie de actuar de lo que, por ejemplo, hacen algunos grupos ahí en el marco de la violencia rural. Se le preguntó sobre aquello al presidente Gabriel Boric y ahí es donde él señala lo que ustedes decían en la presentación de este móvil, que a su juicio esto tiene connotaciones terroristas. Escuchamos al mandatario. Ataque de estas características tiene connotaciones terroristas. Después podemos discutir por qué la ley o no la ley, eso es una discusión jurídica y respecto de la técnica legal de qué es mejor para obtener condenas.
pero yo ahí no le hago asco a la palabra, digamos, frente a un atentado de estas características. Creo que la condena tiene que ser total y no debe haber matices en aquello. Bien, hay que recordar que en el marco de toda esta tragedia y en otras situaciones también el presidente Gabriel Boric y el gobierno le ha dado todo su respaldo a Carabineros. Han destacado incluso, por ejemplo, todo el incremento en el presupuesto que se ha hecho en seguridad, en la renovación de diferentes equipamientos para que Carabineros pueda hacer su trabajo contra la delincuencia y el crimen organizado. Y se le pregunta en esta ocasión también al presidente sobre la relación con Carabineros, pero no la de ahora, sino la de antes cuando él era diputado. Y en el marco del estallido social y también la opinión que tenía de Carabineros, por ejemplo, cuando era candidato presidencial, que hablaba de que había que hacer transformaciones profundas. Pues bien, en ese marco el presidente Boric hace un recuerdo y, por ejemplo, recuerda la figura de este denominado perro matapacos. Recordemos la figura de un perro negro con un pañuelo rojo que estaba en las protestas, por ejemplo, del año 2010, pero que se transformó en una especie de símbolo en el estallido social del malestar de la ciudadanía contra Carabineros. Pues bien, ¿qué dice el presidente? Entre varias cosas, que esto es una figura burda, dice, que también es ofensiva y denigrante. Escuchemos al presidente Boric. Respecto a los adjetivos, yo jamás festiné ni me hizo ningún sentido esta imagen burda del perro del perro matapacos, como le llamaban. Ustedes jamás van a encontrar una declaración mía festinando o haciendo gala de aquello. Me parece que es ofensiva, me parece que es denigrante y no es la manera que yo entiendo cómo se tiene que hacer la política. Bien, aclarado ese punto por parte del presidente Boric, entonces, que yo les decía que hoy ha entregado un respaldo fuerte a la institución y también al general director de Carabineros. Recordemos también a Ricardo Yáñez, incluso cuando estaba a puertas de ser formalizado una audiencia que fue corrida, sabemos ya, para octubre. Pero sigamos con algo relacionado con el estallido social y tiene que ver con los indultos. Los indultos otorgados a 13 personas que fueron detenidas en el marco entonces de este proceso y que fueron indultados en diciembre del año 2022, al final. Entre ellos estaba Luis Castillo. ¿Qué pasó con Luis Castillo? Pues bien, hace solo 3 días fue sentenciado a 4 años de cárcel por el delito de robo con intimidación, luego que a finales de 2023 fuera detenido en el marco de un presunto secuestro. En esa ocasión, en el año 2022 y a principios del 2023, se criticó mucho al presidente Boric, al gobierno, por haber entregado los indultos, y sobre todo en el caso de Luis Castillo, porque el informe de Gendarmería decía que él estaba allí por una serie de delitos relacionados con el estallido social, pero por ejemplo también robo en lugar habitado. ¿Por qué se le pregunta al presidente Boric al respecto? Bueno, porque este hombre volvió a la cárcel por haber vuelto a delinquir y que eran algunos de los argumentos que utilizaban, por ejemplo, en la oposición para criticar al mandatario por su decisión. ¿Fue un error esta decisión? Se lo consultaron al presidente y escuchemos de inmediato lo que dijo. Los indultos no es un cheque en blanco y por lo tanto si alguien comete un delito como el caso de Luis Castillo, evidentemente tiene que estar tras las rejas y es el caso de Luis Castillo. El caso de Luis Castillo en particular yo creo que es indeseable y evidentemente ahí a luces vistas fue que él haya estado incluido dentro de los indultos, creo que fue un error. Ahora, hoy día está respondiendo la justicia como corresponde y eso demuestra que las instituciones en Chile funcionan. Palabra del presidente de la República, Gabriel Boric. Entonces, en el marco de todos estos temas que fue consultado, por ejemplo, les decía yo que el presidente criticó, por ejemplo, el discurso que entregó el presidente de la CPC en la ENADE, que dice que no contribuyó a los diálogos. También se le preguntó, por ejemplo, sobre el rol de la prensa y él dice que sigue pensando que la prensa tiene que incomodar al poder. Y aunque a él no le guste, esa es la labor de la prensa, es solo parte entonces de esta entrevista que ofreció el presidente en la mañana aquí en el Palacio de la Moneda. Pamela Araya con toda la información desde el Palacio de la Moneda. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y estas han sido unas imágenes de la jornada. Mira, ni Harry Houdini escapó como el mago la Verga, escapó de milagro
un mago que salvó de ser aplastado por una pantalla gigante en medio de su show ante el fuerte viento. Claro, en San Antonio, donde el viento o el fuerte viento no es nada de novedad. Es sorprendente. Ahí está revisando las imágenes. La estructura colapsó en el espectáculo que se celebraba por el aniversario de la comuna de San Antonio. Vamos con Hans Christensen, que nos cuenta los detalles de esta escapada milagrosa. Hans. Don Hans, ¿cómo le va? Sí, vale, ¿cómo estás, Andrés? Sorprendidísimo, sin lugar a dudas. Si este mago ya se había consagrado, sin lugar a dudas, con distintos shows y espectáculos que hemos visto a lo largo de su carrera, en esta oportunidad probablemente se va a consagrar también como un perfecto escapista. Son imágenes que nos llegan desde la comuna de San Antonio en medio de un show. Lo que se estaba haciendo era celebrar precisamente el aniversario de esa comuna y es por eso que se estaba realizando este espectáculo frente a decenas de familias, niños, adultos que estaban disfrutando y fue precisamente de un minuto a otro donde fueron los gritos de las mismas personas, el público asistente, quienes logran hacer ver a este particularmente escapista, ¿no?, que estamos revisando en las imágenes, Jean-Paul Olaverri, que estaba ocurriendo esta situación, que producto del fuerte viento entonces se viene esta pantalla LED de gran envergadura hacia abajo y es allí entonces donde él finalmente da un salto hacia abajo del escenario, logrando salir prácticamente ileso de ese lugar, porque sabemos, hemos estado en contacto con él, tuvo de alguna forma algún problema en uno de sus pies al momento de caer entonces, luego de realizar este salto, mientras estaba realizando este truco que mantenía atentas a todas las personas que estaban justamente disfrutando de esta actividad, y es precisamente esta situación que ocurre con las pantallas y el viento lo que sin lugar a dudas se está investigando, pero que no dejó indiferente absolutamente a nadie. Sabemos, hay otras 4 personas que también sufrieron algún tipo de daños, de heridas, todas leves, pero que preocupan, sin lugar a dudas. Hemos podido conversar con parte del público, de la gente que vive en la comuna de San Antonio y que no ha quedado indiferente a esta situación. Escuchemos. Nos veníamos a continuación, teníamos que tocar y justo antes en el número estaba el mago y se cayó la pantalla. Llegué justo cuando estaban los instrumentos abajo, todo roto. La seguridad estaba todo bien, no le pasó nada a nadie, eso fue un accidente técnico. El escenario se había caído, pero todos dicen que fue por el viento y algo que también puede ocurrir. Po. Mucha gente, sí, de todo. Sí, era un evento municipal. Ahora, se habla de alguna forma de un accidente técnico, pero que podría haber pasado a mayores. Las imágenes son bastante claras. Estamos hablando de una pantalla que es de gran envergadura y no solamente, por ejemplo, está Jean-Paul Olaverri sobre el escenario, sino que recordemos que también hay algún tipo de staff, de personal técnico que están situados en ese lugar, personas que realizan la iluminación, sonidistas, y están todos en ese mismo sector en donde está ubicado el escenario. No es solamente la pantalla la que cae, que finalmente se precipita sobre este escenario que está allí situado frente al público, sino que también los pilares que también de alguna forma vieron y se provocaron parte de esta situación, de este accidente que ocurre allí, y que la verdad nosotros pensamos que de alguna forma también Jean-Paul Olaverri se salvó de milagro. Hemos podido conversar con él y él decía que bueno, sin lugar a dudas este va a ser uno de sus trucos de alguna forma más importantes y difíciles de recordar. Y producto del viento hubo un percance y se cayó una de las pantallas y gracias a Dios no hubo ningún lesionado. Yo estoy bien y sin duda este se convierte en uno de mis mejores actos de escapismo. Sus mejores actos de escapismo lo hemos visto de alguna forma reiterado. Incluso hemos conocido la historia de este mago, de este escapista también. Acá hace poquito en la Quinta Vergara, por ejemplo, también nos sorprendió a todos y es por eso también que se genera este vínculo con la región de Valparaíso, pero nadie esperaba que ocurriera esta situación en medio de uno de sus shows. Fue muy rápida, sin lugar a dudas, su reacción al momento de intentar de alguna forma resguardar su integridad, resguardar también a las personas que estaban en esa zona. Rápidamente las personas, el público que estaba grabando esta situación se pararon de sus asientos para poder retirarse, hacerse un poco hacia atrás también frente a cualquier eventualidad que pueda haber ocurrido. Recordemos, fue algo de un segundo a otro. Él tenía de alguna forma también la atención cautiva de todo su público allí en la comuna de San Antonio, que estaban disfrutando, pero inmediatamente se percataron de que se estaba viniendo abajo esta pantalla y es por eso entonces también que logran de alguna forma alertar a este artista. Y
ya se están haciendo algún tipo de investigaciones, de averiguaciones técnicas también para poder intentar saber qué pasó. Tenemos algunas declaraciones por parte del municipio. Escuchemos. Bueno, parte de lo que nos han dicho también las personas, hemos también recopilado estas declaraciones del municipio que nos dicen que van a estar averiguando también y realizando las investigaciones para poder saber qué fue lo que falló de manera técnica, sin lugar a dudas, también, y que eventualmente pudo haber gatillado algún tipo de problema y de emergencia mayor. ¿Vale, Andrés? Sí, una zona siempre generosa en vientos, el litoral de los Poetas, San Antonio, Llolleo, Santo Domingo, Cartagena, ni hablar el viento para allá. Gracias, Hans. Chao, chao. Gracias, Hans. Ahora. Nos vamos hasta el barrio Italia, donde delincuentes entraron a una galería y robaron en más de 11 locales. Sí, retomamos el contacto hasta ahora con Fabián Collado. Fabián. Exactamente, pleno barrio Italia, comuna de Providencia, donde delincuentes durante esta madrugada habrían forzado accesos para poder acceder hasta el interior de la galería Paseo Equilibrarte, y es ahí donde habrían robado en más de 11 locales probablemente. Eso es lo que está revisando ahora Carabineros, un millonario robo. Según los antecedentes preliminares, habrían ingresado más de 7 delincuentes entre hombres y mujeres. Estamos con el propietario de esta galería para que nos cuente detalles. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo se dan cuenta de esto? Bueno, llegando en la mañana. Nosotros ayer abrió solo la cafetería, nosotros no abrimos, era el 1 de mayo. Llegando hoy día alrededor de las 9:15 de la mañana, abrimos y nos dimos cuenta que estaba todo desordenado en el lugar y que habían entrado y habían forzado una puerta por la calle de atrás, que es Girardi, nosotros tenemos acceso por los dos lados. Y nos descerrajaron la puerta y entraron a sus anchas una turba de 7 individuos, 5 hombres y 2 mujeres, por lo que logramos ver en las cámaras. Habrían ido y venido varias veces, ¿no? Sí, eso fue lo que vimos con la policía, sí. ¿Y acá se sabe cuántos locales? Porque a nosotros nos habían dicho preliminarmente más de 11. Sí, nosotros tenemos 3 locales fijos acá y los otros son emprendedores, que están con una feria de emprendedores que nosotros tenemos, que son 28. Y a todos les robaron algo, digamos. Lo que más se llevaron fue ropa, joyas, artículos de bebé, velas, discos, en fin. O sea, tenemos 25, 28 emprendedores que fueron afectados. Acá había un local hasta más tarde, hasta las 9 de la noche, por lo que tengo entendido. Sí, el local que abre, claro, cierra a las 9 de la noche, 9:15, que es la cafetería Paradise, que es la que tenemos acá adelante. Fueron los únicos que abrieron ayer, hasta esa hora. Y después de esa hora ya abrieron y entraron y fueron y volvieron varias veces. ¿Se sabe cuánto habría sido el robo cuantificado? Varios millones, yo creo que más de 20 millones. Sí. Acá, bueno, ¿qué pasa con el tema de las medidas de seguridad? ¿Qué es lo que piden ustedes? Porque imagino después de esto un golpe bien duro. Mira, la verdad es que nosotros tenemos cámara, tenemos una empresa de alarma que todavía estamos tratando de contactarlos para saber por qué no sonó la alarma y por qué no nos llamaron. No, y nada, yo la verdad que no me atrevería a ver nada nuevo. La gente de la municipalidad se porta muy bien acá. Nosotros llamamos hoy día 1414, llegaron de inmediato. Nos vinieron incluso a ofrecer un sistema de seguridad que tiene la municipalidad, que es conectado directamente con una central de ellos, y que es lo que vamos a tomar ahora. Mire, ahora se acaba de retirar Carabineros. No sé si usted nos había ofrecido si podíamos ingresar para poder ver parte de lo sucedido. Por favor, a ver, Pedro. Sí. Accedemos hasta el interior de la galería que está ubicada acá en el barrio Italia, porque Carabineros recién se retiró. Bueno, ustedes tienen abierto acá de lunes a domingo, ¿no? Nosotros abrimos de martes a domingo la galería, desde las 12 del día hasta las 20 horas. Sí. Muy duro entonces, sobre todo para emprendedores como ustedes. Así es, así es. ¿Qué tipo de elementos acá se robaron? Mira, aquí, por ejemplo, en este que estamos pasando recién, aquí se robaron unas capas, ponchos, kimonos, velas, discos, lápices, joyas, mucha joyería. Aquí dejaron un local, estaba lleno de joyas muy preciosas y nada de joyas ahora. Ropa se llevaron mucha también. Y varias de las cosas que nosotros mandamos acá. ¿Qué les dijo Carabineros? Bueno, lo bueno dentro de lo malo, digamos, es que anoche a las 4 de la mañana lograron ubicar a una pandilla en un auto con una especie robada, nos mandaron las fotos y nos trajeron las cosas, y había varias cosas que eran de acá. O sea, ¿habrían detenido? Ellos están detenidos, sí. Están haciendo ahora el cruce de información. Buena noticia. Pusimos nosotros la denuncia y vamos a presentar una querella también
en contra de esa gente. Entonces con esos aportes, cámaras de seguridad y también antecedentes que van a ser entregados al Ministerio Público, donde esperan obviamente que ahí estos delincuentes que se le encontró parte de la especie solamente. ¿No? Parte de la especie, lo mínimo, sí, una caja con cosas. Bueno, le agradecemos mucho que esté muy bien entonces el propietario acá de la galería que se vio fuertemente afectada. Tiene locales establecidos, tiene muchos emprendedores que obviamente sufrieron un golpe muy duro, muy fuerte a raíz de estos emprendimientos que están día a día, de martes a domingo, acá atendiendo el grupo de delincuentes que se aprovecharon en el Día del Trabajador durante la madrugada del 1 al 2 de mayo para poder realizar este millonario robo acá en la comuna de Providencia, en el barrio Italia, muchachos. Fabián Collado, muchas gracias por la información en vivo ahí desde el barrio Italia. Buenas tardes. Tu bolsillo. Vamos a hablar de economía aquí en 24 Tarde. Hay noticias buenas, más o menos, y malas, derechamente. Partamos por las malas, para que duela un poquito menos y terminemos un poquito mejor. Vamos a hablar de bencinas, ¿por qué? Porque la ENAP informó de que esta semana nuevamente van a subir los combustibles. No todos. Suben las bencinas, no así el diésel, no así el gas natural o el gas licuado, perdón, para uso vehicular. Pasemos a revisar primero los números del reajuste de esta semana. La bencina 93 octanos sube 29 pesos, la de 95 30 pesos, la de 97 32 pesos. Los combustibles que caen, el diésel que cae 24 pesos y el gas licuado de uso vehicular cae 11 pesos. Muchos preguntarán, ¿pero por qué el diésel cae y la bencina sube? Bueno, tiene que ver con el mecanismo estabilizador de precios de los combustibles. En el caso del diésel, aquí el impuesto específico de los combustibles es muchísimo más bajo que el de las bencinas y eso al final repercute en que tenga una caída esta semana. Más que esta semana, cada 3 semanas se informan los reajustes. ¿Qué va a pasar las próximas semanas? ¿Por qué o qué ha sucedido durante los últimos meses? Pasemos a revisar. Mira, primero una película de lo que ha sucedido este 2024. El litro de 93 octanos ha subido 150 pesos desde principios de año. Muchísimo. De 1.223 promedio en enero a 1.380 pesos ahora. Aquí en las noticias podríamos decir buenas. ¿Qué debiese pasar en 3 semanas más? Y esto tiene relación con el cobre. Usted me dirá, ¿qué diantres? ¿Cómo tiene se relaciona? El cobre relación con el petróleo. Tiene relación con la bencina. ¿Por qué? Porque el cobre ha subido consecutivamente durante las últimas semanas. ¿Qué repercute en eso? Que hace que el precio del dólar caiga. Mientras hay mayor expectativa de que el precio del cobre se va a vender a un mayor valor, hay también una expectativa de que entren más dólares a nuestro país. Y esto significa que el precio del dólar tienda a caer. Y como importamos casi el 100% de la bencina que consumimos, esto debiese repercutir que en algunas semanas más, y también esto sumado a la estabilización o baja del precio del petróleo en el mundo, debiésemos ver incluso una caída en 3 semanas más. No va a subir, incluso podría caer poquito, pero caer. Escuchemos a expertos. Las noticias son positivas a pesar del incremento que observamos el día de hoy, toda vez que la tendencia en cuanto a la variación de precios es a la baja. Es decir, ya no tenemos un mercado acumulado, el cual se desacumula en la práctica de esta semana, y por otra parte hemos visto una caída importante en cuanto al precio del petróleo Brent. Entre ayer y hoy el precio se redujo más de un 5%, que ha llevado a que el precio Brent hoy está en torno a 83-84 dólares el barril, explicado principalmente por un incremento de inventarios en Estados Unidos y por otra parte por las menores tensiones geopolíticas en el Medio Oriente. Esperaríamos una caída acotada de aquí a 3 semanas más. Ya, una caída acotada, por lo menos no van a seguir subiendo los combustibles. Ya, igual, fueron muchas semanas de alza, lo habíamos pesos, conversado. Sí, en 4 meses, duele. Sí, duele harto. se ha sentido. Ya, hablemos de las noticias más o menos, porque partimos con las malas, las buenas, estas son las más o menos. El crecimiento económico que entregó hoy día el Banco Central, 8,5, el famoso IMASEC, del mes de marzo, está dentro de lo esperado, pero es distinto al escenario que marcaba los primeros 2 meses del año, aunque era algo esperado. Vamos a revisar los números. 0,8% fue el crecimiento económico del mes de marzo, planito. Las expectativas iban entre 0,3% y 2,4%. Recordemos que en enero habíamos tenido 2,3%, en febrero habíamos tenido 4,5%. Uno dirá, claro, un aterrizaje de la economía. Hay varios elementos a tomar en consideración, sobre todo este. Tuvimos 3 días hábiles menos Semana el mes de Santa. marzo. Sí, porque la Semana Santa del año pasado cayó en abril. Claro. Ahora cae en marzo y eso castiga sobre todo al comercio. El comercio cayó con mucha fuerza y lo vamos a ver después. Y esto repercute en las cifras del mes de marzo. Según el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que está en París, él decía que de no haber estos, o de no ocurrir, o no gatillarse estos 3 días hábiles menos, la economía pudo haber crecido 2,5 puntos, parecido a lo que fue el mes de enero. Vamos con la siguiente estación para explicar los sectores que empujaron y los que hicieron retroceder la economía. La minería sigue empujando a nuestra economía, 8,2%. Hablamos del precio del cobre, por ejemplo, un buen elemento. La industria retrocede 2,3%. El comercio, lo que te decía, 3 días menos hábiles, repercute en esto. En y que ahí el comercio se ve la baja. vende menos, 5,3% menos. Y los servicios
0,5%. Vamos con la siguiente estación. Esta es una buena noticia. ¿Por qué? Porque el primer trimestre cerramos con un crecimiento de 2,5%. Si ponemos esto en perspectiva, vemos que es el mejor trimestre prácticamente en los últimos 2 años. Hay que retroceder al segundo trimestre del año 2022 para encontrar un crecimiento de 2,5%. ¿No es el mejor crecimiento que hemos tenido? No, pero por lo menos está reflejando una economía que comienza a recuperarse, una recuperación que va a ser lenta, pero segura, dicen muchos. Habló de esto el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y también el presidente Boric en esta entrevista con la Archi. Está dentro de los marcos de lo esperado. Esto principalmente se da porque marzo, en comparación con los meses anteriores, y en particular con marzo anterior, tuvo menos días hábiles. Claro. Entonces es algo que está absolutamente integrado dentro de las proyecciones. Esto no es una sorpresa. La economía chilena sigue en una fase de expansión y, por lo tanto, tal como vimos hoy día, la OCDE aumentó las proyecciones de crecimiento de Chile, tal como lo ha hecho los diferentes organismos internacionales y también nacionales, como el Banco Central, de manera significativa. La aumentó en 0,5 puntos, si no me equivoco, la OCDE. Entonces, en Chile tenemos tremendas condiciones para seguir creciendo. Y yo, por lo menos, me voy a empeñar y voy a ser porfiado en lograrlo. Estas cifras, si bien son inferiores a lo que esperaba el mercado, están dentro de lo que esperábamos como Ministerio de Hacienda, considerando que el mes de marzo tuvo 3 días hábiles menos y que por esa razón eso resta alrededor de 1,5 puntos de crecimiento en la variación en 12 meses. Por lo tanto, si sumáramos ese 1,5 puntos más el 0,8% de crecimiento en 12 meses, vamos a tener una cifra bien similar al 2,5% de crecimiento que estamos proyectando para el año. Y por lo menos las expectativas para este año van todas en torno a lo que proyectaba el Banco Central, un crecimiento entre 2 y 3% para la economía. Vamos con noticias mejores. Vamos ahora con la buena noticia. Fuimos de menos a más en Tu Bolsillo, porque hoy comenzó el pago del bono invierno 2024, aporte que beneficiará a más de 1.750.000 pensionados y pensionados. Y el monto es de 78.000 pesos por persona. Cuando suben los combustibles, empieza el invierno, obvio que ayuda. Dani Linares con la información del bono invierno. Don Dani, ¿cómo le va? Es un aporte para todas nuestras personas mayores que deben cumplir ciertos requisitos, por ejemplo, ser beneficiarios de la PGU, tener más de 65 años o bien recibir otros aportes a la pensión. Son algunos de los requisitos para ser parte de este bono invierno, que es un bono que se paga de forma automática con el pago de la pensión de este mes y que no debe ser postulable. No se postula a aquello, lo deben revisar en su colilla de pago que esté finalmente concretado aquel monto, en el caso de que tengan su pago electrónico, o bien, si tienen el pago presencial de su pensión, deben retirar ese dinero a través de las cajas de compensación Los Héroes. En este año que se ha llegado a los 78.000 pesos de monto del beneficio de este bono invierno, que ya comienza a ser distribuido a partir de las colillas de pago de este mes de mayo en adelante. Por cierto, se va a pagar este dinero para todas las personas que son beneficiadas. Cerca de 1.750.000 personas son las que alcanzan finalmente dentro de la cobertura de este aporte del IPS para todas las personas mayores. Vamos a revisar declaraciones de la ministra del Trabajo en torno a la entrega ya concreta de este bono, el bono invierno, que viene a ayudar bastante, ¿no?, al presupuesto de las familias de nuestras personas mayores por los gastos asociados a esta época del año. Se gasta más en calefacción, se gasta más en luz, en fin, todo eso puede servir este dinero extra para poder costear aquellos servicios que durante esta época suben su costo. Este año el bono alcanza los 78.000 pesos, son 77.982 pesos, son 160.000 personas más que el año pasado. Y esto se produce con motivo de nuevos pensionados, de nuevos beneficiarios de la PGU, pero además de la incorporación de los pensionados de las leyes reparatorias por violación a los derechos humanos exonerados, Rettig y Valech, que habían sido discriminados con anterioridad. Comunicarle que estoy muy agradecida por la platita extra que recibí ahora. Me va a servir bastante porque yo vivo con mi esposo, que lo tengo delicado de salud. Es oxígeno dependiente, todo el día y toda la noche con oxígeno. Entonces me subió eso mucho la luz. Y entonces me va a servir la platita para paliar un poco los gastos.
en el sitio web de Chile Atiende o bien en el sitio web del IPS pueden revisar si ustedes son o no beneficiarios de este bono para que tengan esa información clara y así poder chequearlo y con la colilla de pago correspondiente a su pensión ver si está finalmente incorporado este bono que es automático. El caso de que no esté y usted sí es beneficiario del bono invierno, debe por cierto realizar los trámites correspondientes ante el Instituto de Previsión Social para poder chequear que finalmente se pueda actualizar aquella información de este grupo de personas que ha ido aumentando porque se han incorporado, por ejemplo, a quienes son beneficiarios de leyes reparatorias en esta bonificación del bono invierno y en otros programas estatales que anteriormente no estaban considerados. Gracias, Dani. Buenas tardes. 2 de la tarde con 28 minutos, vamos con un resumen de noticias. Aquí en 24 tarde, el presidente Boric abordó hoy el brutal crimen contra los 3 carabineros que fueron asesinados el pasado sábado en Cañete. Aseguró que un ataque de estas características tiene connotaciones terroristas y que no le hace asco a la palabra. De estas características tiene connotaciones terroristas, pero yo no le hago asco a la palabra, digamos. Frente a un atentado de estas características creo que la condena tiene que ser total y no debe haber matices en aquello. Un gran operativo terminó con 3 casas que estaban tomadas hace 4 años en pleno barrio Yungay. Las piezas al interior de las viviendas eran subarrendadas por un hombre que lograba obtener hasta 6 millones de pesos al mes. Son 3 inmuebles que se desalojaron. Uno de estos inmuebles tenía moradores, que son 3 adultos y 2 menores. Se están tratando, se están apoyando en todo lo que respecta a estas personas. Los encañonaron, los golpearon y le robaron su vehículo, todo esto en solo 30 segundos. Así fue el violento portonazo que sufrió una familia en Macul. Minutos antes, los mismos ladrones habían robado un auto de similares características. Fue interceptada por un vehículo de tipo SUV, color gris plata, del cual descienden aproximadamente 4 sujetos, aparentemente todos con armas de fuego, los cuales la intimidan y la obligan a descender del vehículo. Momento en el cual los sujetos, al momento de abordar el vehículo, huyen en dirección desconocida. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se refirió por el aumento de violencia en una universidad de California. Esto debido a que la policía desalojó un campamento instalado en la sede educacional del que participaban cerca de 400 estudiantes pro-Palestina. Según el reporte, 100 personas fueron detenidas. Somos una nación autoritaria donde silenciamos a la gente o aplastamos las diferencias. Las protestas violentas no están protegidas, las pacíficas sí. Bien, vamos a otras noticias. 3 de cada 4 niños de quinto básico presenta sobrepeso, obesidad u obesidad severa. Así lo reveló el Mapa Nutricional 2023. Belén Arellano nos cuenta más información de estos preocupantes números. Belén, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, exactamente, porque la JUNAEP y el Ministerio de Educación presentaron el mapa nutricional del año 2023. Datos importantes que fueron recabados entre distintos estudiantes. ¿Y cuál es el principal resultado de este estudio o de este mapa nutricional? El sobrepeso y obesidad disminuyó en 3 puntos porcentuales en los estudiantes de nuestro país. Una disminución no menor y que fue fuertemente también aplaudida por las autoridades presentes. Recordemos que este mapa se realiza en una encuesta en estudiantes de prekinder, kinder, primero básico, quinto básico y también primero medio. Los colegios que participaron fueron cerca de el 76% de los colegios que existen a lo largo del país, por lo que dicen que esta cifra sería bastante representativa de la realidad de los estudiantes chilenos. ¿Qué arroja esto también, entre otros resultados? Por ejemplo, habla de que se observa una disminución, ya decíamos también, en la malnutrición por exceso en todos los cursos. Son cifras bastante positivas que recalcaba el ministro de Educación, así como también la directora de la JUNAEP, pero decían hay que tener ojo, porque el objetivo de este plan Dar Vuelta a la Manzana, que fue llamado cuando se presentan estos datos de 2023, es justamente llegar a una situación mejor. Si comparan con cifras de 2017, dicen ese es el objetivo, llegar a cifras del 2017, pero al menos estaríamos mejor comparado con cifras de hace 2 años atrás, es decir, 2022. Pasemos a revisar entonces declaraciones de las autoridades presentes respecto de este resultado, entre otros puntos que entonces les decía yo, el sobrepeso y obesidad disminuye 3 puntos porcentuales. ¿Cómo ven esto las autoridades? ¿A qué se debe? Escuchemos sus declaraciones. Tenemos algunas cosas buenas que nos evidencian los datos, como el hecho de que hemos vuelto en las cifras más relevantes a los niveles previos a la pandemia.
Estamos acercándonos muy directamente en esa dirección, lo que es una buena señal, una buena cosa. Pero también siguen presentes desafíos importantes, porque no es que antes de la pandemia estuviéramos exactamente bien. Tal como dijo el ministro, hemos visto mejora, hemos visto un aumento en lo que es el peso normal por sobre el año 2022. Sin embargo, hoy día todavía tenemos un 50% de los estudiantes en los distintos niveles que tienen malnutrición por exceso. Se incluye sobrepeso, obesidad o obesidad severa. Parte entonces de las declaraciones de las autoridades, que ellos también recalcaban la importancia de comer más sano, más saludable y también en mejor cantidad. Le consultábamos a la directora de Junaev, por ejemplo, si tenía algún ejemplo de menú que se esté sirviendo en los colegios, en los establecimientos, algún cambio. Ellos decían que están propiciando las frutas de temporada, que están también metiendo también a los menús, por ejemplo, más legumbres, más ensaladas, aunque dicen que ahí le ha costado porque los alumnos no disfrutan tanto de ese tipo de platillo. Otro de los resultados que se dio también tiene que ver con la geolocalización, la geografía respecto de los estudiantes. Por ejemplo, los estudiantes del sur tienden a tener, según este panorama, este mapa nutricional 2023, una peor, comparado con los estudiantes del norte, una peor nutrición, y esto tendría que ver justamente con el tipo de alimentación, la fruta, la verdura a la que se tiene acceso dependiendo de cada punto geográfico del país. Si bien también aquí se hace una distinción entre estudiantes extranjeros, se dice que tendrían un mayor porcentaje de estado nutricional normal y que en el caso entonces de los chilenos estaríamos un poquitito por detrás. Según lo que pudimos hablar con las personas que estaban presentes, también lo que decían las autoridades, se debe también a este cambio que se está realizando. Se ha visto un cambio en los colegios durante los últimos años y eso entonces estaría reflejando en este mapa nutricional 2023, que también hace distinción entre colegios, entre zonas rurales, zonas también que son más estilo ciudad. También se ve una disminución ahí, por ejemplo, en la zona rural se ven cifras mucho menores en cuanto a mejor nutrición, que cambia ya cuando se suma a la ciudad. Eso tiene que ver con distintos también accesos que se pueden tener, pero al menos la conclusión de las autoridades fue que se está viendo un cambio positivo, que los niños están comiendo mejor y que solamente queda entonces seguir reforzando, comer más saludable, comer mejor, un trabajo de la familia, pero también que se ve entonces en los establecimientos educacionales. Qué importante tema para nuestros niños. Gracias, Belén. De actividad deportiva. Eso también es importante sumarlo. 4 tarde. ¿Qué tal este regreso, Vale? Maravilloso, porque tenemos que recordar a Miriam Hernández. Sí. Hoy día está de cumpleaños. ¿Cuántos años? 57. Hoy, 1967. Figura fundamental de la música chilena, Miriam Hernández. Pero sin los años, ¿no? No, yo creo que no. Hay que celebrar los años, Andrés. Sí, hay que abrazarlos, celebrar que uno está aquí. Abrazarlo, me gustó el caso. Abrazar los años, sí, de todas maneras. Oye, vamos cerrando 24 tarde con este recuerdo de Miriam Hernández. Lo decíamos, figura fundamental de la música chilena. Estuvo con nosotros acá en 24 tarde. ¿Te acuerdas, Andrés? Sí, me acuerdo. Me cantó esta canción. Imagínate, qué momento vivimos. Gran momento. Con el cual nos despedimos en 24 tarde. Nos vamos. El hombre que yo amo tiene algo de niño. La sonrisa ancha, tierna la mirada. Tiene la palabra de 1000 hombres juntos. Y es mi loco amante, sabio, inteligente. El hombre que yo amo no le teme a nada, pero cuando ama lo estremece todo. Guerrero incansable en busca de aventuras, tiene manos fuertes, cálidas y puras. El hombre que yo amo sabe que lo amo.